Bienvenidos a Con los de Casa, un espacio de El Universal para debatir con datos y argumentos. En estos últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya mostró sus cartas sobre lo que quiere para la industria eléctrica nacional. O someter al Poder Judicial o reformar la Constitución. Como todas las semanas nos acompañan en este espacio Maite Azuela. ¿Qué tal, Maite? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Valeria Moy. Encantada. Juan Pablo Becerra Costa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Héctor de Mauleón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente respecto de la ley de la industria eléctrica y qué es lo que quiere hacia adelante. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder. Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres. Porque privatización en México en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda. No tengo duda, dice el presidente, usa la misma retórica y no presenta una sola prueba, como lo hizo cuando de alguna manera descalificó el trabajo del juez que dio las primeras suspensiones provisionales para la aplicación de esta ley de la industria eléctrica. Valeria. Mira, David, yo creo que como en todo, el presidente está manejando la narrativa a su conveniencia y está manejando una historia de robo y de abuso por parte del sector privado. Y creo que un poco se presta el tema o tiene la posibilidad de hacerlo, dada la complejidad para entender el mercado energético en el país. El mercado eléctrico, en lo particular, tiene tres componentes, ¿no? Uno es la generación de la energía, otro es la distribución y otro es la transmisión. El Estado mexicano tiene el monopolio en la parte de distribución y en la parte de transmisión. En la parte de generación es donde se abrió a los privados. Ahora, cuando se abrió a los privados, el propósito era mejorar la competencia, mejorar la competitividad, mejorar la calidad de lo producido por CFE, habiendo visto que normalmente cuando queremos que mejore la calidad y que mejore el precio, pues la competencia es uno de los caminos para que esto suceda. Entonces se mantuvo el monopolio en estas dos áreas muy importantes y se abrió a la participación de privados en la parte de generación. La participación de privados lo que ha hecho es cambiar el mercado, pero para bien. ¿En qué sentido para bien? Los privados han podido aprovechar de mejor manera las tecnologías nuevas para incorporar energía renovable o para incorporar energía de fuentes renovables o de energías limpias e incorporarlas a la red. Hoy, ¿cómo funciona? Está la red, que son los cables, imaginémonos todos los cables, y los que producen más barato son los que meten primero la energía. Y en ese sentido, ¿cómo se determina el precio? Haz de cuenta, el más barato mete primero la energía y conforme va subiendo de precio, van metiendo los demás. El más caro es el último que mete la energía a la red. El más caro, como el término que se usa él es el que margina, porque es el que cumple con la demanda. Se va a establecer el precio al que el último produce, de tal manera que le das el incentivo al primero. Como el primero es el más barato, pero el precio que vamos a pagar es el del último, el que margina el mercado, le das todos los incentivos a los primeros a ser más eficientes y eso le beneficia a los consumidores, nos beneficia a los consumidores. Esto ha permitido
que la energía en México haya mejorado en los últimos años, que tengamos más calidad y que tengamos más suficiencia de la energía eléctrica que tenemos. Ese discurso de para los pobres, y eso es muy delicado, porque hoy en día el que subsidia, la energía que subsidia el gobierno y donde tiene, esto es bien importante, monopolio la CFE, lo tiene a hoy y lo va a seguir teniendo, es el suministro básico. Eso lo sigue teniendo. Entonces, esta narrativa verdaderamente no corresponde a la realidad. Lo que el presidente está diciendo, esto de esa costa de los más pobres, no es lo que está sucediendo. Yo creo que si hay una evidencia de abuso, una evidencia de corrupción, una evidencia de lo que suceda, pues entonces se tiene que corregir, desde luego. Pero el mercado, como estaba operando bien, y si en todo caso habría que ir moviendo hacia una mejor eficiencia eléctrica en el sentido de energías renovables y de energías limpias. Justo vamos a hacer lo contrario. Yo no entiendo en qué momento se habla de cómo esto afecta a los pobres, si lo que va a afectar es justo el cambio propuesto por el presidente. Héctor, en la parte política, esto que hizo desde el viernes pasado de sugerir que el juez que otorgó las primeras suspensiones, el juez Gómez Fierro, que está, digamos, hay intereses detrás de él, quizá ciertas cuestiones de corrupción. Esta descalificación, ¿qué nos dice, Héctor? Pasando, digamos, al terreno político y desde la mañanera, como lo suele hacer. Bueno, nos dice mucho de la idea que tiene del Estado de Derecho el presidente. Nos dice mucho de la embestida que la ha estado lanzando sistemáticamente contra los otros poderes. Nos dice mucho de un presidente que cree que está por encima de las leyes y de la Constitución. Nos dice mucho de un presidente que siente que no lo detiene nada y que saltándose todos los canales posibles, saltándose todos los mecanismos que se han construido a lo largo del tiempo para dirimir controversias, para resolver litigios, etcétera. Saltándose todo eso, cree que su interés está por encima de todo lo que se ha luchado en este país durante 50 años. Para mí es muy desalentador ver cómo las batallas de 40 años de diversas generaciones son desmanteladas en 2 años. Él se indignó mucho cuando Fox juntó a unos jueces y cuando estaba lo de la controversia constitucional en 2006 para intentar presionarlos para que fallaran en favor del presidente Fox. Le provocó una gran indignación y consideró que esto era un atentado contra las bases mismas de la democracia. Hoy no tiene ya ningún empacho en salir, en presentarse ante la nación para acusar a quienes no están haciendo más que cumplir la ley, de corrupción, de influyentismo, de obedecer a intereses oscuros, de considerar algo que es pues un mecanismo de la democracia como es el amparo, una parte de una conspiración contra su gobierno. Si un ciudadano pierde el derecho de ampararse, pues no tiene nada que lo defienda contra los actos de la autoridad. Y parece que eso es precisamente lo que está buscando el presidente con este ropaje de que todos son ladrones menos él, de que todos son corruptos menos él, y que no tenemos por qué preocuparnos de que cambie la Constitución a capricho y a placer, porque lo está haciendo por el bien nuestro. De verdad me parece, de las cosas que hemos visto en estos 2 años, esta me parece una de las más alarmantes. Maite, antes de pasar al tema de la propuesta de reformar la Constitución, está la carta que envía al presidente de la Corte, al ministro Arturo Saldívar, donde es retórica casi en su totalidad, no presenta una sola prueba, y luego la pregunta es la actuación del presidente de la Corte. Parece como si fuera la oficialía de partes, y no hay una respuesta, digamos, contundente respecto del trabajo y del poder, de lo que significa el poder judicial dentro de un Estado. Pues mira, iniciaría primero con esta parte de la injerencia del Ejecutivo sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues se le envía una carta pues sugiriéndole que haga una revisión y que haga un análisis
pues ahora sí que del dictamen y de las resoluciones. Ya son 12 suspensiones, no solo es una, son 12 suspensiones contra esta ley energética, y que tenemos que entender que pues para el presidente es muy fácil salir en una mañanera y decirnos que él cree, que él piensa que su propuesta de ley no es anticonstitucional, pero esto no se trata de lo que el presidente piense o no piense. A mí la verdad me llama mucho la atención, pues, ¿dónde está su consejería jurídica? Me queda claro que el perfil de su consejero jurídico, recordemos que es Julio Scherer, la verdad es que no sabemos si él orienta o no lo orienta, pero claramente trae una orientación más mediática que jurídica, porque por lo menos yo voy a citar artículos constitucionales que la ley evidentemente viola, y me llama la atención que el presidente se enoje porque estamos defendiendo estos artículos, pero primero atenta contra el artículo 4 por el derecho al medio ambiente sano. Todos los mexicanos y las mexicanas queremos un derecho al ambiente sano, y esta ley atenta contra esto. Contra el 27 porque no es acorde con un desarrollo sustentable. Contra el 28 porque va en contra de la competencia, ya lo decía Valeria. Y la verdad es que es muy cómodo, y hemos visto que en su gobierno él prefiere las adjudicaciones directas, y pues obviamente esta competencia a la que además pues lo obligan los tratados internacionales, en donde estaría violando entonces el artículo 133 constitucional, pues le incomoda. Se quiere deshacer de todas estas, pues yo diría, limitaciones que permiten y que le dan al sistema eléctrico cierta estabilidad a nivel internacional y a nivel nacional. Y bueno, quiero dejar claro eso, de que es anticonstitucional, por lo menos en estos 4 puntos lo es. Mi siguiente preocupación tendría que ver con que pues, sus ataques a los jueces, ¿no?, son lacerantes, son permanentes, todo aquello que no tenga que ver con lo que él propone, recurre inmediatamente a una descalificación, y creo que pudo haberse defendido por la vía jurídica. Arremete contra los amparos y no se da cuenta que ahora su contrapropuesta a la hora de decir, bueno, pues si esto no funciona como lo estoy planteando, voy a recurrir a modificar la Constitución. Y entonces si a él realmente le importan los pobres y le importan los ciudadanos en general, su iniciativa lo que haría sería violar abiertamente el derecho humano de todas las personas a poder acceder a la justicia, porque eso es un amparo. Y bueno, pues finalmente, si una persona no puede decir esto que el Estado está decretando viola mi derecho y tengo esta posibilidad de presentar este amparo, y ojo, la resolución tiene que ser inmediata, porque recordemos que el antecedente es incluso la posibilidad de fusilar a un hombre en 1841, cuando surge el amparo, y cuando se decide que hay que suspender esa orden de fusilamiento, pues tiene que ser inmediato, no pueden pasar días. Aquí igualmente, la suspensión tiene que ser inmediata, que es un poco de lo que se queja Andrés Manuel, porque si no, empieza a proceder y empieza a violar, en este caso, la Constitución, David. Juan Pablo, sobre el papel, te paso el balón, sobre el papel del presidente de la Corte, porque creo que en esto se está jugando más que una simple legislación. Me parece que se está jugando la autonomía y la independencia de uno de los 3 poderes de la nación. Sí, sin duda. Sin duda van ya 27 suspensiones provisionales. Yo creo que todas esas empresas muchas de ellas son eólicas, me llamó mucho la atención, está bien. Todas esas empresas tienen derecho a defenderse si se sienten agraviadas por la ley del presidente. Yo creo que el presidente lo que está haciendo está bien. Sé que voy a contracorriente, pero me parece que está haciendo las cosas hasta ahora bien, en términos de que está defendiendo una ley que él promovió. Está dentro de las instituciones, le mandó, lo divido en 2, lo mandó, para retomar lo que me preguntabas, le manda una carta al ministro presidente, al presidente de la Suprema Corte, y nada más voy a leer la parte más chiquita. Dice: de manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo de la Judicatura, que usted preside, determine e informe si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron, y si es de su competencia o no para resolver este caso, y que haya una investigación. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar, me parece que también actuó bien, y le dice: es presupuesto de la democracia y el Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía y dependencia. Dice que le corresponde al Consejo de la Judicatura velar porque puedan hacerlo en libertad, y es facultad de dicho órgano vigilar que lo hagan bien, y que dice, que aquí está lo importante, en caso de que sea procedente se abrirá una investigación con pleno respeto a la autonomía
e independencia del Poder Judicial. Me parece que Arturo Saldívar está haciendo lo que tiene que hacer, es decir, si el presidente se inconforma por las vías institucionales, no es que haya dicho al diablo las instituciones, como hace muchos años, se inconforma por esa vía, pues tiene derecho a hacerlo, y me parece que el presidente hizo bien en recibir la carta, digamos, de manera tersa y darle seguimiento a lo que suceda. Ahora, ¿qué va a pasar si realmente hay jueces que actuaron bien o que actuaron mal? Eso va a ser muy interesante, porque el Poder Judicial ha sido, lo sabemos todos, el poder menos transparente desde hace décadas. Entonces va a ser muy interesante ver cómo se desenvuelve ante la protesta del presidente el Poder Judicial. Yo por lo pronto creo que el presidente hizo bien en defender su ley. Ya luego hablaremos, si quieren ustedes, de la propuesta de modificar la Constitución, esa ya es otra cosa, pero por lo pronto me parece que el presidente está en su derecho y lo hizo bien y correctamente. Valeria, lo hizo bien, y quiero poner como antecedente que desde antes de descalificar al juez, descalificó a los abogados que están, digamos, participando en estos procesos legales, acusándolos de traición a la patria. Actuó bien. No, a ver, yo creo que tu pregunta, David, es binaria. ¿Hizo bien o no hizo bien? No, no hizo bien. Punto. Me llama la atención que Juan Pablo piense que sí hizo bien. O sea, él es el presidente, por supuesto, y por supuesto que haría bien en defender su ley, y por supuesto que tiene muchas maneras de defender su ley. Tiene de entrada el espejo público todas las mañanas. De ahí a que se tenga que meter entre un poder y otro, ahí sí me parece que está cruzando una línea que no debe de cruzar. Por favor. O sea, pero solo le está pidiendo que investigue, Valeria, nada más está pidiendo, oiga, me parece que está pidiendo que investigue a unos jueces. Imagínate que Fox hubiera mandado... Que Fox hubiera mandado una carta así al presidente de la Corte en su momento para pedirle que investigara a Andrés Manuel y lo desaforara. Está pidiendo que persigue a unos jueces. No es el ciudadano X, no es el Dejemos que termine Valeria. Dejemos que termine Valeria y luego vamos con Héctor. A ver, yo creo que el presidente tiene que ser el emblema de la separación de poderes. O sea, el presidente tiene que defender, o sea, ya vemos que no lo va a hacer, me encantaría que sucediera. En una democracia, y en una democracia como la mexicana, tenemos 3 poderes y hay una separación que tenemos que cuidar si queremos mantener la democracia en el país. Lo que estamos viendo es que el presidente no está defendiendo, no está manteniendo esa separación de poderes. No es cualquier ciudadano que le puede decir, oiga, yo creo que actuó mal el juez, revíselo. Es el presidente. Cuando el presidente manda una carta así, no solo se está metiendo con el otro poder, sino que además está amedrentando a ese juez y a todos los demás jueces, porque está diciendo, ojo, que yo desde aquí, desde el púlpito presidencial de la mañanera, voy a evidenciar y voy a sacar aquí los trapitos sucios de todos. Me parece que es terrible lo que hizo el presidente. Eso no es defender su ley, eso es amedrentar a los demás poderes, y me parece que es terrible para la democracia mexicana. Héctor, pero además un elemento, después de estas descalificaciones, el juez y un juez más, Rodrigo de la Pesa, sacan otras suspensiones, o sea, le están dando una respuesta, me parece, respecto de los cauces legales, y no se amedrentaron. Estoy de acuerdo contigo, Valeria, intenta amedrentar, pero en este caso no lo logró. Héctor. Bueno, quisiera retomar lo que señalaste, David, abogados acusados de traición a la patria por concederle a ciudadanos el derecho a la defensa. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, de verdad, yo no me explico cómo alguien puede ser que actuó correctamente, alguien que está usando el inmenso poder que tiene para perseguir jueces, para acusarlos, para establecer redes de complicidades con expresidentes, con grupos empresariales, para lanzarse contra José Ramón Cosío, que es una de las figuras más respetadas en ese ámbito, para que, por suerte, porque qué bueno que se subió al ring y le contestó. Y por otro lado, pues tampoco me parece que haya estado bien lo de Saldívar, porque lo que le está diciendo es, sí, señor, si hay elementos, voy a hacer lo que usted quiere. Me parece que es una carta completamente tibia. Ahora, el presidente, si uno quiere establecer un litigio, el recurso no es mandarle una carta, por favor. Entonces, todo el andamiaje institucional y legal de México, pues es lo mismo, se le puede saltar el presidente cada que quiera, y no solamente eso, sino que puede iniciar persecuciones que son atentatorias contra los derechos humanos de las personas que se le paran enfrente.
porque las acusa, destruye su reputación, les provoca linchamientos. Digo, a mí me parece, creo que, lo repito, de lo más grave que hemos visto en este tiempo. Maite, me parece que hay una escalada del presidente respecto de lo que quiere, en este caso estas acusaciones, tiene parte del otro poder, del poder legislativo de su lado, por las mayorías que tiene en las cámaras de su partido, y ahora lanza esta, digamos, ofensiva para defenderla hacia otro poder. ¿Cómo la ves? Pues yo lo veo muy preocupante porque pareciera que es sí o sí, ¿no? Y definitivamente sí o sí por encima del Estado de Derecho. Yo creo que sería una de las decisiones, después de varias, pero creo que de las más emblemáticas en la que el gobierno de López Obrador estuviera mostrando que pasa por encima de la Constitución y que pasa por encima de instituciones como la Suprema Corte de Justicia. Yo también coincido en que no actuó correctamente. A mí me llama mucho la atención que siempre en su discurso, y por eso digo, pues la Consejería Jurídica sabe aconsejarlo más para dar pues golpes mediáticos más que golpes jurídicos, porque creo que podría haberse defendido de manera legal y pudo haber dado argumentos legales para ver cómo si era constitucional su propuesta, cosa que no ha hecho. Pero lo que se hace es mencionar a los pobres, mencionar la corrupción, y a mí me parece, la verdad es que hasta divertido saber que quien representa hoy o quien dirige hoy la Comisión Federal de Electricidad sea nada menos que Bartlett, ¿no? Quien, como recordamos, pues quedó ahí en la mira y no se ha resuelto hasta el día de hoy sus responsabilidades por propiedades por más de 800 millones de pesos. Entonces, si al presidente realmente le importaran los pobres y le importara la corrupción, tenía ahí a una persona que es realmente un referente de lo que corrupción puede ser, y está desmantelando instituciones, no solo poniendo en jaque pues el sistema de energía eléctrica en nuestro país, sino poniendo en jaque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por lo visto en un próximo futuro, porque parece ser que con esta legislatura no le va a dar tiempo para hacer esta propuesta de reforma constitucional con la que pretende saltarse el juicio de amparo, pues también poner en jaque al Senado y a la Cámara de Diputados. Entonces, la verdad es que sí me parece preocupante, porque pues creo que el país está todavía sostenido y la democracia está todavía sostenida sobre estas instituciones que mencioné, quizá un par más, y atentar contra ellos con un golpazo en el escritorio, pues ahora sí que a la usanza de los 60s y los 70s, en donde pues si la Constitución no dice lo que yo quiero, pongo en la Constitución lo que yo quiero que diga, ¿no? Juan Pablo, pareciera que es, de todas maneras, Juan, te llamas. Si le declaran inconstitucional la legislación, él va a recurrir a una reforma constitucional. Sí, a ver, vuelvo otra vez porque hay muchas alusiones. Entonces, a ver. De hecho, te quería hacer una provocación. A ver. ¿Crees que ha actuado bien cuando ha descalificado a periodistas, intelectuales, empresarios, ahora a los jueces, a los abogados, a los ingenieros, a los economistas? O sea, ¿de qué se quiere? Porque además generalizar está mal, ¿no? A ver, primero, otra vez vuelvo a lo mismo. Hay 27 suspensiones provisionales. Esto no termina, apenas está empezando. Son suspensiones provisionales. El presidente, a través de su consejería jurídica, tiene derecho a pelear en los tribunales ante esos jueces esas suspensiones provisionales. Entonces, yo pienso que sigue actuando dentro de las instituciones. No es que haya dicho esas suspensiones provisionales, pues ya no las voy a tomar. Pide que se haga una investigación sobre el primer juez que dio algunas de estas suspensiones. Yo creo que está en su derecho y creo que está utilizando las instituciones, las vías judiciales, jurídicas, más bien jurídicas, y me parece que está bien. Ahora, esa vía jurídica conocida como la mañanera, ¿no? No, esa vía jurídica conocida como que va, ya lo dijo la Consejería Jurídica, va a interponer ante esos jueces por esas 27 suspensiones. Sí, pero antes de interponer descalifica mediáticamente, ¿no? Yo nada más les quiero recordar que el Poder Judicial sancionó el año pasado, nada más el año pasado, a 67 funcionarios de diversos niveles, incluidos jueces. Entonces, yo no creo que si un juez determina una suspensión provisional a un secuestrador, un presunto secuestrador, como ha habido casos,
a un presunto narco, como ha habido casos, entonces digamos, oiga, si está protestando la fiscalía, por ejemplo, se está interviniendo, está metiéndose en los dos poderes, está violando la separación de los poderes del Estado. Entonces, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, reitero, en mi opinión, creo que utilizó las instituciones, quizá su lenguaje, eso sí, es excesivo en parte de su carta, eso lo acepto, pero me parece que la vía institucional, en mi opinión, es la correcta. Es que Pablo, las palabras cuentan, perdón Maite, las palabras cuentan, y más viniendo de un presidente de la República. Perdón Maite, querías hablar. Es que me parece un poco tramposo, me acuerdo de estas clases de lógica y de argumentación jurídica, un poco falaz. Se llaman falacias. Comparar es falaz, comparar a un juez que le dio un amparo, que tiene todo su derecho, lo lamento muchísimo, y pues a un secuestrador, pero bueno, el juicio se llevó a cabo, a hablar de que a hacer la similitud con estos jueces que dieron un amparo por las razones anticonstitucionales que yo ya mencioné y seguramente por otras, ¿no? Pero el simple hecho de que ya haya 27, dices tú, ¿no? Yo me había quedado en 2 hace un par de horas que hice la revisión. No, son 27. Van creciendo. Pues no, creo que decir, ay, pues no podemos defender a los jueces porque los jueces le dan un amparo a un secuestrador. Pues me temo que cualquier presunto delincuente tiene derecho a un amparo, pero compararlo. Por eso, pero podemos protestar a esos amparos. Pero podemos protestar, cualquier ciudadano puede protestar ante cualquier amparo. Él finalmente es el presidente de la República y tiene una consejería ¿Pero qué jurídica crees que ahí que puede viene lo protestar. preocupante? Que si reforma la Constitución, ya ni el secuestrador, ni tú, ni yo, ni cualquiera que nos queramos amparar contra un acto del Estado que viole nuestros derechos, vamos a poder hacerlo. O sea, es realmente radical. Bueno, ahora podemos hablar, Valeria. si quiere David, hablar de la propuesta del presidente, en todo caso, que no se ha dado a conocer, pero ya hay una diputada de Morena que ha dado una propuesta, de eso podemos discutir. Sí, quería preguntarle sobre eso a Valeria, la parte, ¿qué futuro le ve a la reforma constitucional? Pero también es una reforma a la ley de amparo para que los amparos no puedan frenar, digamos, el desarrollo de la industria eléctrica y energética, en este caso de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué futuro le ves a eso? De las empresas productivas del Estado, ¿no? Bueno, yo creo que es el mejor ejemplo de vamos a legislar al vapor para hacer lo que el presidente diga que nosotros, que él quiera que hagamos. Me parece terrible, o sea, me parece que lo que estamos viendo es un berrinche de un señor mayor, ¿no? En lugar de un berrinche de un niño chiquito, ahora estamos viendo un berrinche de un señor con todo el poder. Lo que quiere el presidente es tener todo el poder de todos lados, en todos los ángulos, ¿no? Y no va a parar hasta que así sea. Él sabía, porque no era física cuántica, porque todos lo sabíamos, el artículo 28 de la Constitución, que yo, si alguna materia me costó trabajo eran mis clases de Derecho, pero sí aprendí que en el artículo 28 de la Constitución está estipulada la libre competencia como un valor que debemos de proteger como Estado. Lo que hace la ley, este cambio a la ley de la industria eléctrica, es, desde mi perspectiva, sin ser abogada, pero ni de cerca, ni pretender serlo, es violatorio de ese artículo 28. Todos sabíamos, todos los abogados sabían, todos los que no somos abogados, pero nos interesa el tema, sabíamos que esto iba a abrir la puerta a una oleada de amparos. También sabemos, por cierto, que va a generar un montón de conflictos internacionales, o sea, para que tampoco nos sorprenda y tampoco nos hagamos como que no lo sabíamos y esto no iba a suceder. El presidente también lo sabía. Lo que dijo hoy a mí me recordó a pues lo que dijo López Portillo en su momento, ¿no? Con la nacionalización de la banca, que después de hacer este decreto se reúne con los banqueros y les dice, yo sé que lo que dicen no es constitucional, pero voy a reformar la Constitución para que sea constitucional. Y pues todos vimos ese final de esa película, ¿no? Y no nos gustó cómo terminó. Entonces, me parece que hoy fue así como un, ya sabes, como rewind y ver lo que estaba sucediendo. Y a mí me parece que esto no va a llevar a nada bueno, o sea, ni la ley de la industria eléctrica en sí misma, y por supuesto que vamos a tener un montón de procedimientos jurídicos, eso es lo que sigue, un montón de conflictos, un montón de pleitos internos, internacionales también, que lo que pueden ocasionar, uno es gasto en tiempo, dinero y esfuerzo, evidentemente, pero además sí pueden derivar en un cambio constitucional que nos va a afectar a todos y no solo a todos en el día a día. Va a ser un retroceso de cualquier cosa que se haya ganado poco a poco en la democracia mexicana, en esta democracia imperfecta o como quieran, que tiene un montón de cosas que mejorar. Sí se han dado avances,
Lo que estamos viendo ahorita son solo retrocesos y eso a mí me parece muy grave para la sociedad mexicana. Héctor, para ir cerrando la mesa, todo esto también se da en el contexto de una contienda electoral que ya comenzó en algunos estados. Me parece que el presidente, así lo veo yo y sería también una parte de la pregunta, se va a radicalizar más en estas semanas conforme se acerque la elección. No, estamos viendo que el presidente ya entró, no se va a radicalizar, ya entró en ese proceso de radicalización, y creo que es un proceso que se va a acentuar durante la segunda mitad del sexenio. Hoy se inició, lo hemos hablado 1000 veces y creo que cada que nos juntamos pasamos por ahí, inició un proceso de ir cooptando los organismos autónomos para ponerlos bajo su égida. Ahora está la batalla con el Poder Judicial. Vamos a ver cómo termina ese encontronazo, porque ya diversos jueces y magistrados y abogados protestaron contra este ataque, contra este manotazo que acaba de dar contra el Estado de Derecho. Vuelvo a decir, creo que Juan Pablo debería reflexionar un poco esto, porque esto es un atentado contra el Estado de Derecho. Y entonces creo que de lo que resulte del proceso electoral, veremos si el presidente consigue las cámaras. Lo que vamos a ver es esta ruta ya de manera indeclinable hacia el final del sexenio, el camino hacia una autocracia, diría yo. Para alusiones personales y para cerrar tu intervención, Juan Pablo. Sí, mira, retomando, es una diputada que se llama Reina Celeste Asensio Ortega. Esta mujer de Morena busca adicionar 2 fracciones del artículo 129 de la ley de amparo. No es cambiar toda la ley de amparo. Esta parte que reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución para evitar que se otorgue la suspensión contra el régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del Estado. 2 cosas. En primer lugar, otra vez, este presidente y cualquier presidente tiene derecho a hacer las reformas constitucionales o intentarlas que quiera. Si las hace legalmente, si las hace legalmente por las vías institucionales, pues ni modo, nos guste o no nos guste, pero tiene el derecho. Ahora, 2, el presidente tiene que respetar ahí sí lo que se decida. Entonces, si decide el Poder Judicial que no es constitucional la ley, pues ni modo, lo tiene que aceptar. Y si luego va a ir a reformar la Constitución el presidente porque no quiere aceptar lo que le dijeron que era inconstitucional y entonces quiere reformar la Constitución, vamos a ver si es capaz de aprobarla, a ver si tiene los votos. Yo lo dudo, pero por lo pronto también tiene derecho a hacer reformas constitucionales. Ni modo. Ahora, su lenguaje, sus excesos, pues eso ya lo hemos hablado aquí, eso está mal, porque la mañanera no puede ser un lugar de pelotón en el que él es el que le dispara a todo el mundo. Eso sí está mal, los excesos verbales, y si se va a radicalizar en estas elecciones, pues sí, desgraciadamente sí. Maite, para cerrar, ¿ves a un presidente más radical en las próximas semanas rumbo al proceso electoral? Y le importa mucho mantener la mayoría en el Congreso, básicamente en San Lázaro. Sí, mira, más que más radicalizado, creo que está lanzando un montón de iniciativas en donde da poco tiempo de reaccionar a los grupos que son los expertos en los temas. Entonces, no acabamos de pasar la reforma eléctrica cuando hoy, por ejemplo, se aprobó en el Senado, falta que pase a diputados, la Fiscalía General de la República, que viene hecha a modo para Hertz Manero, y cada semana o cada 2 o 3 días tenemos iniciativas como esas. Entonces, yo diría más que radicalizado, lo veo con una prisa brutal de hacer pasar reformas que solidifiquen de alguna manera el poder que ha logrado concentrar en estos 2 años. Vienen las elecciones, todo apunta a que Morena va a tener, pues si no una mayoría absoluta, sino una relativa y con muchas posibilidades de que sea absoluta. Y creo que sería muy desafortunado que no acate, si pierde, lo que los jueces determinen en términos de la reforma energética y que se lance
a modificar la Constitución a modo, porque si la modifica para esto, la va a modificar para cualquier cosa. Y entonces sí, quedamos en completa vulnerabilidad y pues con un Estado de Derecho que si ya está endeble, creo que puede ser desvanecido. Valeria, un cierre breve. Bueno, yo creo que más que radicalizarse, creo que estamos viendo al presidente que siempre nos ha mostrado que es. Lo que pasa es que creo que iba quizás con alguna, quizás, y estoy siendo muy políticamente correcta, con alguna cautela, ¿no? Al presidente no le gusta que nada se le oponga, no le gusta que nadie le contradiga, no le gusta escuchar a nadie, y lo único que estamos viendo es eso, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo lo que dice Juan Pablo, de que pues, el presidente tiene derecho, bueno, el presidente, más que tener derecho a hacer los cambios constitucionales, sí, por la vía legal, creo que los que tenemos que tener cuidado con lo que sucede con nuestro país somos los ciudadanos. Sí hay un tema ahí de representatividad extraña, porque nosotros tenemos que cuidar lo que pasa con nuestra Constitución y con nuestros derechos. Si se pasa esto del amparo, pues los perjudicados somos los mexicanos, no tú ni yo, o sea, es el grupo, el conjunto de mexicanos y como tal la democracia mexicana. Y sí, uno puede, así empieza el autoritarismo, no se nos olvide, por la vía democrática. Por la vía democrática es cuando se hacen los cambios que nos llevan a perder la democracia. Entonces me parece que es muy delicado el momento que estamos viviendo y ojalá lo dimensionáramos en su justa magnitud. Héctor, para cerrar brevemente. No, ya. Pues me quedo con esto último que dice Valeria. Es muy importante el momento que se está viviendo en el país, pero además a eso le ponemos, aderezamos a lo que está ocurriendo con una oposición inexistente que no aparece por ningún lado, está en la política del avestruz, denostada desde Palacio Nacional porque lo que se hable de ella es corrupción. Entonces me parece que el momento es complicado, pero lo relevante en este caso es que el presidente, y como lo decía al principio, ya mostró sus cartas. O apabullar al Poder Judicial o reformar la Constitución. De todas maneras, como decía en una de las preguntas, Juan Te Llamas. Pues con esto terminamos nuestra mesa de esta semana. Muchas gracias, Maite Azuela. Gracias a ustedes, nos vemos la semana que viene. Valeria Moy. Muchas gracias, hasta luego. Héctor de Mauleón. Muchísimas gracias, qué gusto. Y Juan Pablo Becerra Costa. Muchas gracias, ánimo. Pues sí, necesitamos ánimo. Y nos vemos la próxima semana en Con los de Casa, un espacio, una producción del Universal para debatir con datos y argumentos. Los vemos también en eluniversal.com.mx y en el canal YouTube de El Universal. Hasta la próxima. Muchas gracias.